Ángulo con Ruth del Salto. Los alemanes han votado en unas inusuales elecciones anticipadas que cobraron una importancia extraordinaria a medida que el nuevo gobierno de Donald Trump amenaza a los países europeos con aranceles, los excluye de las negociaciones sobre Ucrania y abraza a una Rusia autoritaria. Las votaciones en Alemania tienen un impacto considerable en nuestra América Latina, aunque la relación no es directa. Vamos a abrir el debate en Ángulo desde el lugar de la noticia. Bienvenidos. Como siempre, también hay que lidiar con el peor escenario posible. Si aquellos en Estados Unidos cuyo lema no es simplemente Estados Unidos primero, sino Estados Unidos solo, prevalecen, entonces será difícil. Pero sigo teniendo la esperanza de que lograremos mantener la relación transatlántica. Como dije, es en nuestro interés mutuo. Serán años difíciles para nosotros, serán años de lucha dura y este es el mandato que hemos recibido de los resultados electorales de anoche. Analizar el resultado, sacar conclusiones, pero también luchar. Eso es lo que ha quedado claro y lo que muchos nos han transmitido. Quiero agradecerle a Olaf Scholz una vez más en este escenario. Lo hice ayer, pero quiero hacerlo de nuevo hoy. Quiero agradecerle a Olaf Scholz por el trabajo que ha hecho como canciller. Esto continuará hasta que se forme un nuevo gobierno. Parece que el Partido Conservador Alemán ha ganado unas elecciones muy importantes y esperadas. Al igual que en Estados Unidos, el pueblo alemán se cansó de la agenda sin sentido común, especialmente en materia de energía e inmigración, que ha prevalecido durante tantos años. Este es un gran día para Alemania y para los Estados Unidos de América bajo el liderazgo de un caballero llamado Donald J. Trump. Felicidades a todos, muchas victorias más. Vamos a hablar un poco de Friedrich Merz. Es un empresario, un veterano en la política, millonario, 69 años de edad, aficionado a la aviación. Merz tendrá que asumir una tarea nada fácil, según dicen los entendidos, con un país en plena crisis, una economía estancada. En una entrevista en el año 2019 describió el liderazgo de la canciller Angela Merkel como una alfombra de niebla sobre Alemania y que su política de puertas abiertas en materia de refugiados en el 2015 fue un grave error, dijo. En el tema estrella en las elecciones, la inmigración justamente ha tenido una posición clara en lo que ha tenido que ver en los debates. Ha dicho que quiere acelerar los procedimientos de asilo y en otras entrevistas ha dicho también que quiere evitar pagar a gente que no está dispuesta a trabajar. Ha llegado a abogar por el envío de armas de largo alcance a Ucrania como solución más pragmática. Esto para hacer un resumen, un contexto de quién ha sido denominado como el canciller electo de los alemanes. Vamos inmediatamente con el reporte actualizado desde Berlín a esta hora para Ángulo junto a nuestro colega Francisco Velasco en la puerta de Brandeburgo. Francisco, Alemania se refugia en la gran coalición ante el auge que ha tenido Trump, según afirman algunos analistas, el demócrata cristiano Merz, abocado a pactar con una hundida socialdemocracia y sin necesidad de hacerlo también con los verdes. Están hablando en los medios de comunicación, mientras la ultraderecha queda en segundo lugar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se han dado estas elecciones en las que el gobierno de Trump, sus seguidores, han dado respaldo a la ultraderecha? También la guerra de Ucrania y Rusia, algunos de los factores que podrían haber influido en el voto de los casi 60 millones de alemanes que estuvieron convocados a las urnas. Escuchamos tu reporte, Francisco. Hola Ruth, un gusto saludarte a ti y también a todos los televidentes de Ángulo. Como pueden ver y como tú muy bien dijiste, estoy aquí en la capital alemana, en Berlín, la puerta de Brandeburgo a mis espaldas, en unas elecciones que no dejaron, que no pasaron realmente desapercibidas, sino que todo lo contrario. Y eso viene también desde un núcleo interno como también el núcleo externo. Núcleo interno, por llamarlo de alguna manera, son, bueno, estas elecciones donde pudimos ver, como tú bien decías, que la extrema derecha quedó en segundo lugar. Lo interesante de ello es que solamente en 3 años duplicaron ese porcentaje. En 2021 obtuvieron un 10% y este año obtuvieron un 20%, lo que acerca bastante a la extrema derecha a un control del Bundestag. Y de una manera quizás un poco más externa ha sido bastante especial ver cómo las felicitaciones que han llegado, de hecho, a quienes ganaron o quienes alzaron con la victoria
primer y segundo lugar en estas elecciones han venido de diferentes sectores. Líderes de la Unión Europea, como por ejemplo Zelensky o también Macron, han felicitado por supuesto a Friedrich Merz, pero también llegaron felicitaciones de Elon Musk, que se centran finalmente en el segundo lugar, que es la extrema derecha de la AfD. Un resultado súper especial y bastante extraño, por llamarlo de alguna manera, que tiene argumentos para poder quizás explicarlo. Y el primero de ellos te diría que es Donald Trump. La política de Estados Unidos cambió radicalmente desde que el presidente Donald Trump llegó al poder, y esta relación un poco más amigable que existía entre Estados Unidos y Europa se terminó. Las razones, podríamos decir, son dos más importantes. Por un lado, Donald Trump ha tratado de restablecer su relación con Rusia y también con Vladimir Putin, y ha llamado, de hecho, la semana pasada, recordemos, a Zelensky como un tirano. Por lo tanto, eso complica bastante la relación con Europa, que sigue privilegiando entonces la relación con Ucrania y no acepta ningún tipo de victoria a menos que se reconozca la soberanía de Ucrania en el poder. Eso ha hecho, dicen los analistas y personas con las que he conversado también acá en Berlín, que los votantes hayan desviado y hayan empezado quizás a mirar hacia otras fuerzas, como por ejemplo Alternativa para Alemania, un poco asustados también de qué está pasando hoy en día con la seguridad y la soberanía de Europa. Con Estados Unidos fuera del mapa, con Estados Unidos no como aliado, por lo menos en una nebulosa respecto a la relación hacia el futuro con Europa, son los votantes entonces los que han empezado a optar por otras formas de proteger su país, su continente, y es por eso también, y se explica que AfD, la extrema derecha, hoy día haya obtenido un segundo lugar tan importante, tan extraño también para un país como Alemania. Vamos a volver contigo, Francisco, más adelante. Gracias por ese primer reporte con los resultados también que se han dado. ¿Cuál es la implicación de esos latinos que viven en Alemania? Es una comunidad muy pequeña, pero están bastante bien integrados con trabajo y demás. Lo hablamos enseguida más adelante. Ahora voy a dar la bienvenida aquí en mi panel de ángulo a Marcela Vélez. Nos acompaña desde Londres Marcela Vélez Plickert, periodista, magíster en política económica de King's College London. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al programa Ángulo, Marcela. Gracias, Ruth, por la invitación. La verdad es que es un día muy interesante para comentar lo que está pasando en Alemania y en Europa en general, porque son elecciones que tienen una trascendencia regional, global. Gracias por estar aquí con tu criterio y tu aportación. También voy a saludar en Berlín a Peter Alberto Benkres. Él es asesor de asuntos públicos y relaciones gubernamentales. Gracias por estar con nosotros, Peter. Bienvenido. Gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto. Gracias. Voy a empezar esta ronda cogiendo el criterio. Marcela ya lo decía y empiezo contigo, Marcela. Justamente la vuelta de Donald Trump hoy la ponían en todos los medios de comunicación, esto del eslogan de Make Europe Great Again, que acaparó la atención durante la campaña. En medio de todo esto, una de las economías que era la locomotora de Europa, como Alemania, parece apagada, registrando su segundo año consecutivo de recesión. ¿Cómo catalogamos y cuál es el impacto que tú has mencionado de entrada, no solo para Alemania, sino para toda Europa? Te escuchamos. Bueno, las elecciones son claves para la región y bueno, para el país en sí mismo, porque llegan en un momento muy delicado. Te diría que hasta antes de la elección o hasta antes de la llegada o el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, estas elecciones tenían que ser meramente domésticas. Había una discusión sobre qué reformas, qué medidas tomar para reactivar la economía, dar marcha atrás, medidas que había tomado la coalición entre los socialdemócratas y los verdes. Y eso cambió porque ahora ya no solamente se necesitan reformas para reactivar la economía, sino que se necesitan reformas para que Alemania pueda, o más bien cumpla con la demanda que hace Donald Trump para que los miembros de la OTAN aumenten su gasto en defensa, cumplan con ese 2%, él exige que incluso vayan más allá de 2% del PIB, y además se necesitan recursos para seguir financiando a Ucrania en su resistencia frente a Rusia. Alemania no tiene dinero porque sus reglas fiscales son muy estrictas, están consagradas en la Constitución, tanto así que ya el déficit y la deuda han superado el límite establecido y
el gobierno está en la obligación de tomar recortes, tomar medidas súper duras para volver dentro de la regla fiscal. Entonces, ahora se combinan dos necesidades: repuntar la economía, reactivarla y, por otro lado, conseguir recursos para aumentar el gasto en defensa y en ayuda a Ucrania. Gracias por esa primera intervención, Peter. Quiero conocer su criterio, en qué concuerda, en qué discrepa con lo dicho por Marcela, lo que antes de conocerse como el nuevo presidente o el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, pues debía haber sido en Alemania, quizás estas unas elecciones anticipadas. Los conservadores han ganado, descartan, eso sí, se ha anunciado formar gobierno con la extrema derecha, que obtiene o ha obtenido en estas elecciones un resultado récord. ¿Qué decir de estas elecciones anticipadas que se han dado en Alemania y de los resultados que se han conocido? Yo destacaría tres aspectos, básicamente. Un aspecto es que mucha gente en Alemania obviamente ha sentido que estas elecciones son especiales. Hemos tenido un 84% de participación electoral que no se había dado desde el 1990, o sea que aunque a uno no le guste mucho el epíteto histórico, en este caso creo que aplica. El segundo aspecto que destacaría es efectivamente la debilidad de los partidos, digamos, tradicionales, o sea, los cristianodemócratas, los socialdemócratas, los verdes y los liberales, que los cuatro han estado en mínimos históricos en cuanto a resultados. Porque uno podrá estar muy contento como un cristianodemócrata, por ejemplo, de haber ganado las elecciones, pero el resultado del 28,5% con el cual han ganado ayer es el segundo peor resultado que ha obtenido la cristianodemocracia en toda su historia de elecciones federales. Y el tercer aspecto que cabe destacar es, sí, ya lo había mencionado, digamos, el auge o el reforzamiento de los extremos. Y yo no solamente hablaría de la extrema derecha, también hablaría de la extrema izquierda. Tanto la AfD, la Alternative für Deutschland, o sea, la Alternativa para Alemania, como en el lado izquierdo la BSW, o sea, Bündnis Sarah Wagenknecht, la Alianza Sarah Wagenknecht, que es una escisión de la Linke, que es la izquierda comunista, entre las tres, que son extremistas tanto de izquierda como de derecha, aunan a un tercio del electorado. Entonces, yo diría que ese es un aspecto que habría que destacar. Finalmente, coincido en todo lo que Marcela dijo. Lo que añadiría en todo caso sería el hecho de que Trump, en este caso, en Alemania no jugó el papel que posiblemente desde fuera pareciera que está jugando. Digamos que aspectos domésticos fueron mucho más importantes y yo diría que incluso más. Estamos ante una crisis estructural, en el sentido que el modelo de crecimiento con el cual Alemania ha estado llevando sus últimos 20, 25 años, que básicamente consistía en externalizar los costes de seguridad en Estados Unidos, tener un mercado prácticamente ilimitado en China para sus exportaciones y comprar energía barata de Rusia, todo esto ya no funciona. Rusia, por las razones conocidas, China ya es un competidor, ya no solamente es un mercado, y Estados Unidos ahí sí, pero no desde esta presidencia Trump, sino que incluso ya desde la primera. Incluso en parte en la administración Obama se notaba un cierto distanciamiento por parte de Estados Unidos. O sea que estamos hablando de un modelo de crecimiento que entra en crisis y la verdad estamos un poco ante la situación de reinventarnos de nuevo en Alemania. Peter, dentro de esa reinvención que usted ha dicho, de inventarnos de nuevo en Alemania, algo que se leía en los medios de comunicación acá en América Latina, se hablaba de que el partido de extrema derecha Alternativa, pues conociendo un poco los resultados, Alternativa por Alemania, AfD por su sigla, logró más del 20% de los votos, pero no hay manera de que Merz trabaje con ellos, ha manifestado, por el tabú de gobernar con la extrema derecha en lo que se conoce como el cortafuegos contra un partido que a muchos
les recuerda, les trae a la memoria a las posturas radicales del nazismo. ¿Cómo es este fenómeno para entenderlo un poco? ¿En Alemania persiste este temor? Obviamente, o sea, el susto que ha dado a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y todo lo relacionado a ello ha sido, con razón, secular en el pleno sentido de la palabra. Pero aparte de eso, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional efectivamente dictaminó en base a una denuncia contra el AfD, contra el partido. Hubo una especie de investigación si es que realmente la AfD era o no de extrema derecha o si cumplía cierto tipo de requisitos para poderla incluso ilegalizar. De hecho, hubo un debate hace algunos años al respecto. Y se determinó que partes del partido efectivamente son de extrema derecha. Por eso es que se le puede decir partido de extrema derecha y que hay personas que incluso se pueden tildar de nacionalsocialistas porque realmente se han expresado como tales. Ahora bien, el partido no es ni mucho menos el nacionalsocialista obrero alemán, el NSDAP, que fue el partido de Hitler, no es ni remotamente comparable, pero sí hay tendencias marcadamente extremistas dentro de la AfD, y lo dicho, hay algunas personas y hay algunas partes del partido que definitivamente se las puede tildar de extrema derecha. Lo que ha quedado claro es que, desde siempre, es que tanto la democracia cristiana como todos los partidos, digamos, del centro o del espectro democrático, se niegan definitivamente a tener nada que ver con la AfD a nivel federal. Puede que a nivel municipal, y de hecho existen cooperaciones a nivel federal, incluso entre izquierda y AfD, pero es más bien a nivel municipal de vecindarios, si se quiere. Es una colaboración mucho más pragmática. Pero a nivel, digamos, federal, definitivamente todos los partidos se han denunciado o han dicho que no iban a trabajar con la AfD. Marcela, la formación antimigración y prorrusa impuso sus temas durante la campaña que se vivió en Alemania, que se desarrolló también en un clima bastante tenso, pautado por varios ataques mortales llevados a cabo en las últimas semanas por extranjeros en el país, por ejemplo, en la cumbre de seguridad de Múnich. ¿Cómo se vivió este periodo de la campaña? Yo creo, bueno, definitivamente el tema migratorio, y por eso me refería a que inicialmente había una agenda meramente doméstica, y es que el tema migratorio era uno de los temas, es uno de los grandes temas que marcó esta elección. Eso explica el avance, sobre todo de Alternativa für Deutschland, también ese avance de esa izquierda más nacionalista, la decisión de Die Linke, BSW, porque ellos hicieron campaña demandando leyes más duras migratorias, control de fronteras, deportaciones de personas a las que se les haya rechazado el asilo o personas que tengan récords criminales. Y de hecho, estos atentados a los que tú haces referencia, que fueron cometidos por extranjeros, que fueron, en algunos casos, se les había revocado los asilos y tenían que haber dejado el país. Todo esto llevó a un endurecimiento de los discursos, lo hizo el propio Merz, que tuvo una postura muy dura, muy distinta a la de Fronteras Abiertas de Angela Merkel, del cual siempre fue él un crítico, pero él llevó a la democracia cristiana a una postura bastante cercana a Alternativa für Deutschland. De hecho, intentó en un momento romper ese cortafuegos al que hiciste referencia, al buscar votos de AfD para pasar una ley que fuera en la dirección de endurecer las condiciones para la migración y el control de asilos, etc. Entonces, para muchos se comenzó a parecer demasiado a AfD. Pero no solamente fue Merz, también el SPD, Olaf Scholz, después de los atentados, endureció el discurso
en el tema migratorio. Incluso los verdes tuvieron que hacerse cargo y tuvieron que cambiar un poco el tono, y esto incluso se ve que llevó a que muchos dejaran a los verdes y se pasaran a Die Linke, que era uno de los pocos partidos que mantiene, que es esta izquierda comunista, que es uno de los pocos partidos que mantiene la idea de fronteras abiertas, de leyes más laxas. Entonces, sí, definitivamente ha jugado un rol. Es bastante difícil que vaya a haber cambios muy radicales por algo que se mencionó al principio de esta conversación, es que ahora viene todo un tema de formar coalición, todo un tema de negociaciones en agendas que no coinciden. Y justamente sobre eso, ¿con quién? Esto de formar coaliciones, de formar gobierno, ¿con quién puede gobernar Merz? Los socialdemócratas son la elección obvia, aunque van a tener que encontrar un punto de acuerdo, por ejemplo, en economía, en temas de migración y demás. Esa negociación no debe ser muy fácil. No, no va a ser fácil, y además que estamos hablando no negociaciones a la rápida. O sea, la tradición política alemana es que aquí la negociación, la formación de la coalición de gobierno es muy detallada. Se va punto por punto, se llega a acuerdos y eso demora meses. Merz ha sido un optimista y ha planteado un proceso de máximo 2 meses, tener ya antes de Pascua, ya tener una formación de gobierno. Si vemos los números, el aliado y también la historia, el aliado natural sería los socialdemócratas, SPD, porque juntos sumarían 328 votos, que les da la mayoría simple. Se necesitan 316 para tener la mayoría simple en el Bundestag, así que tendrían suficientes votos para una mayoría simple y gobernar. Era un escenario que para los analistas era considerado un poco más ideal, porque una coalición de 2 socios es más fácil que una de 3 o eventualmente de 4, así que en ese sentido se ha logrado el mejor escenario posible. Ahora las agendas no coinciden, pero ya en el pasado CDU ha gobernado con SPD, no siempre para el éxito de SPD, ha sido un perdedor de esas coaliciones, fue en uno de los gobiernos de Merkel, así que seguramente van a demandar otras condiciones de negociación. ¿Cuál es la motivación para sentarse a negociar y sacar un gobierno rápido? Bueno, la urgencia, la presión que hay en Europa porque Alemania repunte, tenga un liderazgo, lidere también a la región en esta nueva relación con Donald Trump. Tienen otra motivación interna, y es que tienen que acelerar las reformas, tienen que dar respuesta a las demandas del electorado para frenar ese avance de los extremos políticos que ya mencionaba Peter también. Entonces, hay muchas motivaciones para hacer eso rápido. Ahora, el problema está en qué viene para sacar esas reformas estructurales que se necesitan, modificar las reformas en materia fiscal que están consagradas en la Constitución. Para eso necesitan 2/3 del Parlamento y no los tienen. Aunque sumen a los verdes, con quien las agendas no tienen ahí sí ya casi nada que ver, pero aunque los sumen, aunque los llegaran a convencer, no les alcanzarían, porque AfD, esa derecha extrema, y Die Linke, la izquierda comunista, suman 34% de los votos, es decir, tienen más del tercio suficiente para vetar reformas constitucionales. Vamos aquí a una pequeña pausa, luego luego del corte comercial quiero el criterio de Peter con respecto a estas conversaciones que podrían darse con los verdes en el caso de que así sea, aunque en las últimas semanas se le escuchó al canciller electo alemán que criticaba duramente a los verdes. Vamos a una pequeña pausa comercial, estamos hablando de los resultados de las elecciones en Alemania, estas elecciones anticipadas y qué sucedió durante las elecciones. Un activista del grupo Femen se manifestó frente a la embajada de Kiev para protestar ante la posibilidad de la llegada del partido de extrema derecha para Alemania. Esto sucedía el día de las elecciones, fue retirada por el servicio de control que estaba atento a cualquier manifestación que podría darse en el transcurso de las elecciones de este domingo pasado. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Seguimos hablando de las elecciones en Alemania. La comunidad latinoamericana ha crecido prácticamente de forma continua. Es pequeña, pero está bien integrada, como lo decía hace un momento. 30.3% proviene de Brasil, de la comunidad de nuestra región. En segundo lugar están los colombianos, en tercero los mexicanos, con 11.4%, aproximadamente 19.000 personas dentro de este grupo. Y el recuento incluye a 10.000 peruanos y 7.700 argentinos aproximadamente. Vamos a seguir conversando con Francisco Velasco. Él está en Berlín, ha cubierto las elecciones en este país, está comentando con nosotros aquí en Ángulo Lo Vivido. Vamos a hablar de los latinoamericanos en Alemania, Francisco. Pocos, pero bien integrados. Muchos tienen una cualificación superior al promedio o estudian en este país. ¿Qué les atrae a los latinos de Alemania? Es una buena pregunta, Ruth. Y como tú muy bien lo decías, es una gran comunidad y la mayoría de ellos, fíjate que está acá en Berlín. Yo mismo estuve 4 años también trabajando y viviendo acá en Alemania y creo que las razones son bien similares a las que pude constatar hoy día durante la tarde conversando acá alrededor de la Puerta de Brandeburgo y del Bundestag con algunos latinos también que están. Y todos coinciden en las libertades que pueden ser de diferente índole. Libertades, por ejemplo, respecto de la cultura, respecto de cuán permisiva es la sociedad alemana, sobre todo en lugares como Berlín, que es una de las capitales más permisivas del mundo, y son libertades que se conceden respecto de diferentes disidencias, orientaciones sexuales, orientaciones políticas. Hay un montón de disidencias que vienen a Berlín justamente porque hay mucha libertad. Y también respecto de esa libertad que yo te mencionaba, hay varias concesiones que se hacen respecto de los estudios. Alemania es un país que tiene bastante educación gratis, tiene bastantes becas. De hecho, hay incluso algunas universidades que, así como en Argentina, ofrecen también carreras universitarias o estudios de posgrado que son gratis incluso para extranjeros. Recordemos también la política, como ustedes bien mencionaban en el programa, la política de Angela Merkel de puertas abiertas del año 2015. Eso abrió también las fronteras para muchos extranjeros, sobre todo latinoamericanos, que buscan oportunidades mejores fuera de la región de América Latina y vienen a Alemania, la llamada locomotora europea. Vamos a ver lo que va a pasar de ahora en adelante. Hay mucha demanda también para los latinoamericanos en posiciones cualificadas. Lo que se hace mucho acá en Berlín, en Alemania, digo, es ofrecer una residencia que se llama la Blue Card, que sería algo así como la Green Card de Estados Unidos, lo que se saca mucho más rápido que otras residencias y que también facilita mucho la entrada de profesionales cualificados a territorio alemán. Pasa mucho aquí en Alemania que, de hecho, profesionales cualificados no están esparcidos por todo el país. Por lo tanto, se hacen llamados constantes para que ciudadanos de otros países, en este caso de América Latina, vengan a Alemania con todas las facilidades del mundo, a ganar en euros, a tener una calidad de vida mucho mejor, con todo lo que implica también un alto porcentaje de impuestos. Recordemos que son alrededor del 45% de los impuestos que pagan los que trabajan acá en Alemania para pues tener educación gratis, autopistas también, como conocemos de lo que se genera en este país. Es buena la pregunta también y es bueno que lo analicemos, que lo analices tú también, de hecho, con los invitados, Ruth, más adelante, porque probablemente todo esto va a cambiar con políticas de mano dura, con la AfD, que también está cada vez más contraria a los migrantes, y también, por supuesto, Friedrich Merz, que también ha endurecido y ha demostrado un poco las ganas de endurecer esta política antimigratoria. Hay que ver lo que va a pasar en el futuro. Eso es lo que justamente te iba a comentar, porque hablan de, por ejemplo, un periodo entre junio del 2012 y junio del 2022. El número de latinoamericanos con estos empleos formales en Alemania aumentó 30.200 a 86.100. A esos latinoamericanos, ¿a quienes apoyan, por ejemplo, o a quienes sienten una afinidad o han sentido una afinidad durante estas elecciones? ¿Y qué esperan del nuevo canciller, del canciller electo? ¿Qué has podido determinar con eso? ¿O hay preocupación, como lo mencionas? Hay bastante preocupación. Estuve conversando también con varias personas que estuvieron acá alrededor, incluso algunos antiguos amigos que yo tengo acá en Alemania y que son la mayoría extranjeros, de España o incluso muchos países de América Latina. Y hay bastante preocupación, sobre todo por el ascenso de la AfD, que tiene una política, como lo mencionábamos, mucho más dura respecto de la inmigración, pero también de lo que ha dicho Friedrich Merz. Él no va a pactar de ninguna manera y ni va a colaborar con la extrema derecha de la AfD, pero sí ha dicho que va a poner mucho más mano dura respecto de políticas antimigratorias, sobre todo con personas que vienen acá y que no están trabajando. Hay algunas personas que no vienen con esta visa cualificada o esta Blue Card que nosotros mencionábamos en un principio y vienen a tratar de incorporarse acá, lo que implica un periodo
de no trabajar, un periodo de asentamiento, y son ellos los que tenían un principal riesgo de fronteras cerradas. Estuve investigando un poco a Isabel Berrío, que es la fundadora y directora de la Fundación Aliadas de España, digo, que lo que hace es una fundación feminista y también de inmigrantes, sobre todo de América Latina y de España, que se preocupa de congregarlos a todos. Ella en una entrevista hace 3 días en la cadena SER, muy importante de hecho, de España, dijo: nos preocupa la AfD, que entiende a una mujer como alguien dedicada solo al hogar y a los hijos, es decir, la cataloga como una extrema derecha, con un pensamiento súper arcaico, y de ella comentando y leyendo un poco lo que decía en la entrevista, se extiende un poco esta preocupación también a los latinoamericanos. Digo que no saben muy bien hoy en día qué hacer en el caso de que esto siga subiendo, y tampoco saben muy bien si confiar finalmente en esta primera mayoría que obtuvo el partido de Friedrich Merz, porque no hay claridad respecto de cuáles van a ser las políticas contra los migrantes. Ya. Gracias, Francisco. Vuelvo contigo más adelante. Le voy a dar la palabra a Marcela Vélez, ecuatoriana, también destacada. Vive en Alemania hace mucho tiempo. Y la pregunta te la traslado, Marcela. ¿Qué atrae a los latinos, por ejemplo, estar en Alemania? Quienes, como decimos, pues están bastante bien acoplados. No es lo mismo que un latino esté en Alemania. Las condiciones, además, los requisitos son distintos a que, por ejemplo, un latino llegue a trabajar o a tratar de involucrarse en una sociedad en España, por citar algún ejemplo. Sí, bueno, mi experiencia yo viví en Frankfurt específicamente, que de por sí es una ciudad bastante internacional dentro de Alemania. Hay ciudades muy distintas, ¿no? Hay que recordar, Alemania es un país federado y cada estado tiene su propia característica. Frankfurt es una ciudad bastante internacional. Mi experiencia con la comunidad latina que conocí y que ha sido mi experiencia también viviendo en España, viviendo acá en Londres, es que somos una comunidad que se integra rápidamente. Entendemos las reglas del juego, nos acoplamos y tratamos de quedarnos o sacar provecho dentro de ese marco. Mientras escuchaba a Francisco y respondiendo a la pregunta de qué pueda traer, yo creo que sí, quizás hay una generación bastante joven a la que le atrae el tema de la libertad, sobre todo refiriéndose a Berlín, pero ya pensando en profesionales, pensando en otras generaciones, hay un tema muy grande de seguridad, de orden, de la sociedad alemana o ha sido tradicionalmente famosa porque acá las cosas funcionan. Y ahora funcionan más lentas quizás, pero funcionan. Y pagas muchos impuestos, pero tienes servicios, cosa que no tenemos experiencia en Latinoamérica, donde no todos pagan impuestos, pero los que pagamos los servicios públicos no son de buena calidad, se crea ese círculo perverso de no pagar impuestos, malos servicios, etcétera. Pero en Alemania, por el contrario, pagas impuestos, pero tienes servicios de mucha mejor calidad. Entonces, creo que hay una mezcla de orden, seguridad, servicios públicos, calidad de vida, que es bastante atractivo. Bastante atractivo. Vamos a continuar con Peter antes de irme al corte comercial, y lo dejábamos pendiente ya en el bloque pasado. Las negociaciones, los acercamientos que va a tener que hacer Merz. Si es que llega a necesitar a los verdes, que se hablaba y lo dejábamos pendiente. En las últimas semanas justamente Merz criticó al líder de los verdes, destacó también que cualquier pacto con los ambientalistas, la cuarta fuerza que ocupa actualmente el Parlamento, pues no iba a ser. Hay quienes en su entorno calificaron que un gobierno sin los verdes sería un mejor gobierno. ¿Qué decir con esos acercamientos con los verdes de parte de Merz? La verdad que digamos, el distanciamiento hacia los verdes no venía tanto de Merz, sino venía mucho más de su aliado, de la CSU, de la cristiano social, o sea, del social cristianismo, que mucho se confunde de que son una y la misma cosa porque están muy juntos, digamos. Si se quiere, son los cristianos-demócratas de Baviera, que tienen un peso muy importante, son la hermana de la CDU, y eran ellos los que pusieron una condición muy fuerte de decir jamás con los verdes. Yo diría que Merz más bien es abierto, es pragmático en ese sentido, habida cuenta de que las dos experiencias que se tienen, 2 o 3 experiencias que se tienen a nivel de Estado federado, o sea, del Bundesland,
son buenas. O sea, hay un gobierno cristiano-demócrata verde en Renania del Norte-Westfalia, que es el estado federado más grande de Alemania, con cerca de 17 millones de habitantes y el de más peso seguramente. Desde hace algunos años está habiendo una coalición entre verdes y cristiano-demócratas que funciona bien. En ese sentido, yo diría que no era tanto, o sea, por parte de Merz, yo diría que era un poco más retórica de campaña, sobre todo para tranquilizar a la CSU y quizá también atraer a gente que estuviera un poco más a la derecha de la CDU, que quizá estuvieran coqueteando con querer votar a la extrema derecha, ¿no? A la AfD. Entonces, por eso es que yo no veo tanto eso. Ahora sí, el tema de la coalición con socialdemócratas va a ser un desafío, definitivamente. Ahora bien, el secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, ya anunció que iban a ser, citando ahora a Marcela, que dijo un punto muy importante, que los alemanes son de hacerlo todo hasta la última gota. Pareciera que ahora entra un cierto pragmatismo, porque están viendo de que hay demasiados problemas a resolver a muy corto plazo y no se va a poder hacer un documento extenso y que pueda cubrir todos los detalles. Entonces, pareciera que hay un cierto pragmatismo. Lo que va a ser un obstáculo importante es que si es que la cristiano-democracia pacta con la socialdemocracia, el pacto de coalición tiene que ser refrendado por la socialdemocracia. O sea, los socialdemócratas van a hacer una especie de referéndum interno para poder confirmar ese tratado de coalición. Y existe, desde luego, la opción, al menos teórica, de que los afiliados de la SPD, de la socialdemocracia, no acepten el tratado de coalición, con lo cual volveríamos a hoja cero, digamos. Peter. Es una opción, es una posibilidad que vamos a irnos a pagar un corte comercial, porque realmente no están las situaciones como para hacerlo. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo y las elecciones en Alemania. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos llegado al tiempo de las conclusiones ya en Ángulo. En un minuto para cada uno de mis panelistas para comentar sobre lo que ha sucedido, por ejemplo, en solo la última semana, donde Donald Trump y Vladimir Putin pusieron en jaque prácticamente el equilibrio de los poderes en el tablero de la política internacional. Por una parte, Europa y Estados Unidos confirmaron sus diferencias sobre el conflicto ucraniano y otros asuntos internacionales, mientras que Merz ha alertado también que la defensa de Alemania no está garantizada con el presidente Donald Trump. Empiezo con Francisco, luego le doy la palabra a Marcela y termino con Peter. Adelante, Francisco. 3 años se cumplen justamente hoy día, Ruth, desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. De hecho, si pueden ver, la puerta de Brandeburgo está un poco iluminada ya con los colores de la bandera de Ucrania, y esa es una de las principales conclusiones que demuestran que Europa no está segura hoy en día sin la defensa de Alemania, y eso es lo que ha llevado también a este cambio en las tendencias y las políticas electorales. Que la AfD hoy día esté en un segundo lugar está explicado por este alejamiento de Estados Unidos de Europa y este acercamiento, de hecho, de Estados Unidos hacia Rusia, lo que supondría una seguridad del continente europeo bastante menos clara de lo que se creía hasta entonces. Gracias, Francisco. Marcela, te escuchamos. El tema de Ucrania y la relación con Estados Unidos van a ser clave en la gestión de Merz una vez que logre formar una coalición de gobierno. Él ha expresado su apoyo a Ucrania, pero la pregunta es si va a tener el liderazgo suficiente para alinear detrás de él a toda Europa en esta nueva relación con un presidente estadounidense que ha dejado en claro que se alinea más con Moscú. Va a ser uno de los principales desafíos, y para ello, para mostrarse el liderazgo, va a necesitar formar gobierno muy rápido y además ser capaz de repuntar la economía de su país.
Voy a terminar esta conclusión con Peter, con respecto a esto de lo que tiene que ver 3 años, sí, efectivamente hoy, de la invasión rusa en Ucrania, todo lo que ha pasado últimamente, esto de que los dos líderes, tanto Trump como Putin, han dicho nosotros vamos a solucionar esto, excluyendo un poco, al menos así se han sentido en Europa sobre esta situación en particular. ¿Qué decir, Peter? Adelante. Bueno, coincido con todo lo que han dicho los compañeros. Yo diría que básicamente, como soy optimista empedernido, yo también creo que aquí hay oportunidades. Hay oportunidades en el sentido de que Alemania se pueda reinventar en el mejor sentido de la palabra, pueda sacar fuerzas de flaqueza y pueda redireccionar en el sentido de un proyecto que abandone un poco algo que se ha tenido en los últimos años con respecto a la política económica, básicamente, punto uno. En el segundo lugar, yo diría que también hablamos de una reinvención del modelo de crecimiento, como ya lo había dicho, y finalmente un reordenamiento de cuál es el rol geopolítico que va a jugar Alemania en el futuro. Ha sido muy cómoda la posición de Alemania en los últimos 20, 30 años y ahora también toca tomar responsabilidad y creo que aquí hay grandes oportunidades. Por cierto, también para América Latina. Alemania necesitará nuevos socios fuera de Europa, necesitará socios similares que compartan valores, criterios, y ahí no hay otra región más parecida a Europa que América Latina. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos ya a despedir nuestro programa Ángulo, hablando de las elecciones en Alemania, la repercusión internacional también en Europa y por supuesto la relación, lo hemos dicho también, no tan directa, pero que tiene que ver con algunos aspectos con nuestra América Latina. Volvemos. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Este fin de semana los alemanes han ido a las urnas en cerca de 60 millones, han sido convocados, han votado algunas inusuales elecciones anticipadas. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy aquí en Ángulo con su exposición y su análisis bastante claro. Francisco Velasco, analista y periodista internacional desde Berlín, nos ha acompañado. Francisco, gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a ti, Ruth. Un placer haber estado con ustedes aquí analizando este importante día en Alemania. Muchas gracias. También a Peter Alberto Bergens. Él es asesor de Asuntos Públicos, Relaciones Gubernamentales. Gracias, Peter, por su aporte. Gracias a todos ustedes. Un gran saludo hacia Bogotá. Gracias y estupendo haber tenido el criterio y la participación de Marcela Vélez Plickert. Ella es periodista, magíster en política económica. Gracias, Marcela. Hasta una nueva oportunidad aquí en el canal de las Américas NTN 24. Gracias por la oportunidad de compartir este día tan importante para Alemania y Europa con todos ustedes. Gracias a los tres. Me despido. Soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas. Enseguida más información internacional y también el análisis de esas noticias.